Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendice. Les damos la más cordial bienvenida y al mismo tiempo, pues a los que van a vernos más adelante por las diferentes redes sociales, también les agradecemos su preferencia y el estar con nosotros. Como en este programa es de dos, entre su servidor y Maco Lorenzana, le damos la bienvenida a Maco. Gracias, Luis, y también le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que van a estar compartiendo en este momento con nosotros y a los que se unirán a nosotros después de otras horas, en otros momentos, porque nos hemos dado cuenta que así es, la gente normalmente pues va adaptando su tiempo al estudio y a la comprensión de la palabra. Bienvenidos a este programa. Y nos ponemos en la presencia de Dios diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, mi Dios y mi Señor, te entregamos a ti todo lo que vayamos a hacer en estos momentos. A partir de estos momentos, y que sea el Espíritu Santo que nos llene de su luz, nos guíe, tanto a nosotros como a las personas que nos oigan. Danos la fuerza, la comprensión y el entendimiento para poder aplicar tu palabra en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Y sobre todo, Señor, que hoy miraremos y reflexionaremos sobre aquellas cualidades que Jesús fue dando en su vida y que nosotros debemos de imitar y seguir en todos sus aspectos. Buenas noches, Luis. Te cedo el turno de iniciar y de jalar orejas y gracias. Y de proponer. Vaya, sí, fíjate que dentro de lo que hemos analizado y ya es en serio, porque lo he compartido con algunas cosas, con algunos sacerdotes y por supuesto con hermanos laicos. Y nos hemos dado cuenta de que no hay un Jesús con la que las personas se identifiquen. Lo miran como muy celestial, muy de otro mundo y no se han identificado con él como persona y quizás por eso no entienden que Dios mismo se hizo hombre para compartir con la humanidad. Pues hoy vamos a hablar de ello un poco, pero antes hay que saber que todas las personas cuentan con ciertas particularidades que los diferencian de otros elementos, de otras personas. Hay algunas que se hacen destacar, otras cualidades nos hacen destacar y que nos permiten ser reconocidos y socializar. Es parte de la naturaleza del ser humano. Y solo para hacer un pequeño paréntesis, Jesús como humano destacó entre ese grupo, tanto así que llegaron a temerle los mismos fariseos, los mismos saduceos, los mismos religiosos, y ya mucha gente lo reconocía a Jesús también, a donde él iba la multitud. Eso es socializar prácticamente. Entonces, hoy vamos a hablar como objetivo principal las cualidades de una persona. Y esta persona que vamos a hablar es de Jesús. Cuando se habla de las cualidades de una persona, se habla al mismo tiempo de aquellas características positivas que posee un individuo que lo hace particular. Por eso se llaman cualidades, ¿no? Y al mismo tiempo, vuelvo a repetirlo, destaca sobre los demás y lo hace que las demás personas lo vean como algo extraordinario, fuera de foco, llamémosle así. Y se trata de rasgos básicos que lo identifican. Hay quienes pues tienen la cualidad de una buena voz, hay quienes tienen la cualidad de, ¿cómo es que decimos nosotros en nuestro ámbito? Es carismática la persona, ¿no? Entonces, eso lo identifica inmediatamente, aún solo se mencione alguna palabra o algo de él indirectamente y la persona automáticamente lo está identificando. Y pongámosle atención que esto no se refiere, las cualidades que vamos a hablar también no se refieren y de las personas mismas a elementos propiamente visuales como el color de los ojos, del cabello, de la piel, sino de aspectos, vuelvo a hacer énfasis en esto, de la personalidad del individuo con su trato
hacia otras personas, con el entorno o la forma en la que se desempeñan las actividades del día a diario. Entonces, Marco, dentro de esto, me imagino que vas a ampliar un poquito, así que démosle, así hacemos más Sí, comunicativo. fíjate que a través del desarrollo de las formas de comunicación y de la producción de libros, de las películas, deportes y muchos aspectos más, podemos decir que en la actualidad hay muchos personajes recientes e históricos que son muy impresionantes para nosotros en este momento. Algunos por su nivel académico. Tenemos personas que han ganado el Premio Nobel de Literatura, algunos por sus relaciones con la medicina, descubrimientos y todo. Hay otros en la forma deportiva. Ahí no voy a mencionar nombres porque son obvios a la presente fecha. O por su talento. Hay muchas personas que se admiran. Ahí anda por en las redes anda un joven muy talentoso con una capacidad mental. 13 años ya tiene conocimiento de la Biblia, de química y muchas cosas más, que han permitido que se destaquen de la mayoría. Y eso hace que la gente los admire y les toma respeto. Y algunas personas, o muchas personas, los queremos o los quieren imitar. Pero no obstante, Jesús es el mejor ejemplo a imitar. Él tenía todas las capacidades, él hizo grandes cosas. Los primeros, si queremos verlos, son buenos para imitar, pero son para alcanzar cosas del mundo, bienes materiales, reconocimiento, fama y muchas circunstancias. Pero al imitar a Jesús, no solo alcanzamos bienes del mundo, alcanzamos fama, porque es difícil en esta época poder decir yo soy de Jesús y me aparto y soy diferente. Todo el mundo te va a señalar de loco, pero estás haciendo algo positivo, estás algo por tu vida. Y también vamos a alcanzar, que es lo más importante, y lo voy a mencionar como bienes espirituales. Estamos trabajando para que en el cielo, en el cielo, por decirlo como lo llamamos, o estemos inscritos en el libro de la vida, que eso es lo importante para un cristiano. Por eso podemos decir que Jesús es la persona en la historia más analizada, en diferentes formas, diferentes aspectos, pero ha sido estudiada y analizada, y del que encontramos una variedad de artículos y comentarios por la trascendencia de sus hechos y palabras. En este campo te puedo contar que se han escrito libros de liderazgo, de mercadotecnia, de psicología, etc. Entonces, es importante para nosotros los católicos reconocer las cualidades humanas de Jesús. Ya lo decías tú al principio. Nos quedamos en el aspecto divino. Pero esas cualidades humanas, que ya lo tratamos en un programa anterior cuando hablamos de la humanidad de Jesús, debemos nosotros desarrollarlas, permitir que se nos noten también. Si sos cristiano, ¿qué se te tiene que ver? A Cristo en vos. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a dar un buen ejemplo como Jesús lo dio. Ya que todas estas cualidades que vamos a hablar hoy en la noche son excelentes y fáciles de aplicar en nuestras vidas. No necesitas tener un don divino, un poder divino, no. Necesitas tener la decisión, dejarte guiar por el Espíritu Santo y vas a salir adelante. Así es, Marco. Definitivamente que es algo que está faltando desde hace mucho. Y fíjate que llaman la atención, por ejemplo, hay muchas personas que mencionan excelentes cualidades de algunos personajes que de una u otra manera los han impactado. Por ejemplo, uno de los más recordados por cuestiones de paz es este señor Gandhi, si no me equivoco, Gandhi es el apellido, y
y lo mencionan, e incluso, como vos bien dijiste, hasta les han dado premios en su momento. Mencionaste el premio Nobel también en otros campos que ahora ya pues hay variados, sin recordar pues que algunos lamentablemente también han sido politizados y les han dado los premios a conveniencia, eso hay que decirlo claramente, ¿verdad? Característica humana, vos. Característica humana negativa política, en este caso, sí. ¿verdad? Donde se tiende a revolver todo, pero llama la atención cómo mencionan a estos personajes, que no voy a traer a la lista, pero también recordate que mencionan a filósofos como Sócrates, como Platón, y ahí los tienen en la mente, y dijo, pero viene y vos decís, y dijo Jesús, y se escandalizan, ¿ah? Como que ya eso, ya este ya es cristiano, este ya es religioso, este ya es, qué sé yo, pero él humanamente fue un personaje que también enseñó muchísimo. Y una de las cosas que él enseñó bastante es, por ejemplo, la comunión que tenía con Dios. Era una comunión que él demostró en todo momento y que al mismo tiempo enseña al ser humano a decirle a Dios de una forma que escandalizó a otros en ese tiempo cuando él lo hace y lo menciona como Abba, o Abba, como decimos hoy en día, ¿verdad? Entonces, él dijo, bueno, yo soy humano. Aquí vamos a hablar de Jesús humano, el Jesús hombre, el que nació según la naturaleza del ser. ¿De dónde nace el ser? Pues nace del vientre de una madre, ¿no? Que lo gesta durante 9 meses. Y Jesús nace del vientre de la Virgen María. No hay, digamos, una diferencia de como ser humano entre vos naciste de tu mamá, de una mujer, yo nací de mi mamá, de otra mujer, tuvieron un parto, y yo creo que ni vos ni yo nos escapamos en ese entonces de la nalgada clásica que daba, pero ahora ya no, pues ahora ya no te dan nalgadas, pero ahí está. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aprendamos a ver también y a admirar a Jesús como el ser humano que estuvo aquí en la tierra. Y él enseña esa comunión con el papá. ¿Y cuál era la forma de comunión con el papá? Pues simplemente sencilla, él se retiraba a los lugares solitarios donde hablaba con el papá, donde compartía sus emociones con el papá, sus sentimientos, ¿ya? En algunos momentos eran de alegría, en otros momentos era para pedir consejo, en otros momentos era para sentirlo, expresar lo agobiado que él se sentía, pues, o sea, no utilicemos aquí la palabra orar, Maco, sino hablar. ¿Ah? Ayer en el programa estuve hablando con Madre Esperanza, y ella decía, hay que orar, pero hay que quedarse en silencio para esperar la respuesta. Y es una costumbre que nosotros no tenemos. Ahora imaginémonos cómo muchos se van a identificar y tener una comunión con su papá. Si el papá se mantiene en el trabajo, si el papá se mantiene en las fiestas, si el papá se mantiene socializando, etcétera, etcétera. ¿Y a qué horas hablo con mi papá? Pues. Y recordémonos que entre lo que hemos platicado, Maco, en anteriores programas, el concepto que yo tenga de mi papá, lamentablemente es un concepto que voy a trasladar al concepto de Dios. Entonces va a ser difícil verlo y platicar con él, pero entendamos esto, pues, una comunión con el Padre. ¿Ah? Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, una comunión con el Padre. No solo con el Padre Dios, sino con tu Padre, pues. ¿Ah? Con tu papá. Y cuesta. ¿Por qué cuesta? Bueno, cuesta por diversas razones. Unos hijos han logrado un nivel académico más alto, ¿no? Otros han tenido una más vasta experiencia en tecnología,
cosa que los papás pues en un momento dado se estancaron, hay que reconocerlo, ¿no? Imaginémonos aquellos que hasta se avergüenzan de su papá porque él tiene un trabajo muy noble a nivel cultural bajo, llamémosle así, pero él ya es un médico, él ya es un arquitecto, él ya es qué sé yo, ¿verdad? Entonces hay que buscar en este caso el platicar con el papá porque eso alimenta la confianza y es lo que Jesús está enseñando independientemente de platicar con Dios. ¿No? Entonces, yo creo que dentro de esto, Maco, que Jesús nos ha enseñado siempre con el ejemplo, siempre. No nos podemos equivocar. Y el pensamiento principal en todo esto es que Jesús siempre obraba en perfecta armonía ¿con quién? Con Dios, con su papá. Y es ahí lo que nos toca a nosotros también, pues, en esa armonía con el papá Dios, llamémosle así. Y qué bueno, tenemos dos papás, el papá celestial y el papá terrenal. A veces es increíble, Marco, ver cómo hay personas que se llevan tan bien con sus papás, que platican, que bromean, que se siente ese aire de confianza y se enseñan mutuamente. ¿Qué es lo que puede enseñarle un papá al hijo de hoy? La experiencia de la vida, la sabiduría del caminar, ¿eh? Pero en ese sentido entendámoslo de esta manera. Imaginémonos cómo Jesús también hablaría con José, su padre adoptivo. ¿Verdad? Entonces veámoslo desde dos ángulos, esa comunión perfecta con el Padre Dios y en la misma comunión que tiene que haber. Jesús, pues, yo creo que aquí hay que hacer un pequeño alto también y ver el amor, pero no el amor que hemos platicado, ¿verdad? El amor comercializado, no. Es el amor con que Jesús le mostró a los demás, a las personas. Y él nunca se midió y nunca negó revelar su amor a las personas, ya sea en los momentos en que se acercó a la gente que nadie tomaba en cuenta o haciendo milagros hasta sacrificar su vida por cada uno de nosotros. Nadie, absolutamente nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Eso lo dijo Jesús. Pero si cito a Gandhi, si cito a Sócrates, ¡oh, qué sabiduría, qué erudición el que tiene este hombre! Pero si cito a Jesús, ya te tachan, ¿verdad? Sí, te ponen la etiqueta inmediatamente. Pero bendito sea Dios que Jesús nos lleva por el terreno religioso, por el terreno del conocimiento del Padre, y el amor que Jesús nos enseña es tener una vida llena de sacrificio, de servicio y de abnegación hacia los demás. Mira qué desastre que ocurrió hace poco aquí en la zona 7. Es de llorar, es de lamentarse, es de sufrir con esta gente. Y yo te apuesto que si Jesús estuviese ahí enfrente, y me llamó poderosamente la atención que la iglesia en su manifestación laical también ya empezó y en las redes sociales piden donaciones, piden ayuda a gente que se acerque también a auxiliar a estas personas que se quedaron sin nada, así. Pero ahí es donde se muestra ese amor. Jesús buscó ¿a quién, Marco? ¿A quién buscó? Al pecador. Jesús buscó al necesitado. ¿Te acordás de aquel pasaje de aquella mujer que iba y que se encontró en el camino y que iba a enterrar a su único hijo? Y aquí todo lo queremos ver así como, esto es de no sé qué, que la teología, que, bueno, pero humanamente es otra historia. Jesús se acercó y consoló a esta mujer y le reparó esa pérdida resucitando al hijo. Y así podemos mencionar un montón de ejemplos más. Pues entonces, Marco, te cedo para que hables de otras cualidades humanas de Jesús. Una de las principales, bueno, todas las que estamos mencionando son principales porque
las que has dicho que son la comunión con Dios y que has hablado del amor, viene a complementarse o a centrarse también en la obediencia. Y la obediencia de Jesús es una obediencia desinteresada. Y es una obediencia a la voluntad de Dios, reconociéndolo como su Padre. ¿Y saben qué es lo importante? Que a través de esa obediencia, Él pudo llevar a la humanidad a una redención. Y podemos darnos cuenta, en diferentes pasajes bíblicos, que Cristo también se sometió a las autoridades. Un ejemplo así rapidito, en las bodas de Caná, cuando Él da y le dice a las personas, a los que lo ayudaron en ese momento, que lleven el vino ante el maestresala, porque el maestresala era el responsable de lo que se sirviera en una fiesta. Ahí demuestra ese respeto. Y en muchas cosas más podemos ver eso. Y dice la Sagrada Escritura, y habiendo sido hallado en forma humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Miren, Jesús, igual que nosotros, tenía su propia decisión, el libre albedrío. Él podía tomar sus decisiones. Y de hecho, en algunos momentos, Él tomó sus decisiones. Por ejemplo, una que es interesante y que es interesante sobre todo para las jóvenes, cuando lo encontraron en el templo. Dice las Sagradas Escrituras que después Él bajó con sus padres a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos. No se fue con berrinche, no fue con capricho, no. Ahí ya entra otra actitud, obediencia al Padre Celestial, obediencia a sus padres terrenales. Si leemos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que mientras Jesús estuvo encarnado, fue parte de la iglesia terrenal, vivió una vida perfecta de obediencia y sumisión a Dios. Y lo hizo como representante de nosotros, del pueblo de Dios, cumpliendo las expectativas de los profetas. La obediencia de Cristo contrasta fuertemente con nosotros los humanos. Híjole, se ha desarrollado una actitud de rebeldía, de desobediencia, de hacer lo que yo quiero, de hacer las cosas bajo mi punto de vista, que en lugar de acercarnos a ser un buen ejemplo de cristianos, nos hemos apartado. Y la obediencia es fundamental para la vida y para el carácter, sobre todo de nuestro Señor y para nosotros también. Aunque nos cueste un poco la vida, como le costó a Jesús. No vayamos a morir en la cruz, no. Tenemos que cambiar ciertas cosas que nos atraen, pero que tenemos que hacer a un lado porque no son convenientes para nosotros mismos ni para los que nos rodean. La obediencia de Jesús, y la aplico a nosotros, es necesaria para el plan. Pero no es un plan cualquiera, no es un plan de la tierra, es un plan de Dios para la salvación. Y la otra cualidad que podemos hablar de Jesús es la humildad. Miren, el pensamiento del pueblo judío para la venida del Mesías, ¿qué era? Alguien que tuviera un poder político fuerte, que viniera y instalara el orden que reinaba o destruyera el orden que reinaba en ese momento y darle al pueblo de Israel todo su resplandor, todo lo que ellos mentalmente querían. Pero no era ese el designio de Dios para Jesús, sino Jesús vino a la tierra para enseñarnos humildad.
una frase de él, como dice Luis, hay muchas frases del Señor que debíamos de nosotros de poner al frente, de decírselos a los demás, de hablarlos como dichos cristianos, si ustedes quieren verlo así, porque él dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, demostrando ese pensamiento y esa actitud que venía a ser humilde. Jesús nos enseña que no debe haber arrogancia en un corazón comprometido con Dios. Y el corazón de él estaba comprometido con el Padre. Y nuestro corazón está comprometido con Jesús. Entonces, no tiene que haber dentro de nosotros esa actitud de arrogancia, prepotencia o de querer humillar a los demás, no. Debemos de tener esa humildad como una virtud independiente o que no importe, porque no es relevante la posición económica que tengamos o social. No es parte de lo que un cristiano tiene que tener como punto principal. Si usted lo tiene, qué bueno. Una posición económica, qué bien. Y una posición social, bien. Pero no pierda de vista la humildad. La humildad que nos enseña Jesús es a no sentirnos ni superior ni inferior a nadie. Ya San Pablo nos lo hace ver en algunos pasajes cuando dice, para Dios no hay ricos, no hay pobres, no hay judíos, no hay griegos, no hay esto, no hay lo otro. Para Dios todos somos iguales. Hay que sentir, como nos lo enseña Jesús, el mismo respeto por todas las personas que estén a nuestro alrededor. Jesús siempre tuvo esa cualidad. Él nunca miró de más, ni de menos, ni para abajo, ni para arriba. A todos los que estaban, al contrario. Supo valorar a las personas como tales y a los esfuerzos que hicieron. Sí, así es, exactamente. Ya hemos enumerado algunas cualidades de Jesús, pues haré un pequeño resumen, Maco. Por ejemplo, comunión con el Padre, demostración de amor, obediencia que mencionaste muy bien, la humildad también que poco a poco pues he estado perdiendo ya en este entorno social en que nos estamos moviendo. Pero otra de las características humanas de Jesús que no podemos dejar de lado es algo que se llama honestidad. Y la honestidad prácticamente ya ni sabemos qué es ser honesto, Macu. Sí, fíjate que antes vos venís de esa generación y yo todavía. Vos le dabas la mano a una persona y se comprometían a un acuerdo y ese acuerdo se respetaba, ¿ah? Porque había honestidad en el acuerdo que estaba al que se llegó, ese es en pocas palabras, al que se llegó, ¿no? Pero hoy demanda por aquí, demanda por allá, que tiene que quedar escrito, que tiene que quedar firmado, que tienen que haber pruebas de video, que tienen que haber pruebas de audio. Jesús, ¿quién cree ahora en quién? Ya absolutamente es algo que se perdió de esto y Jesús nos lo enseñó de una manera tan simple, porque Él siempre dijo la verdad. Fíjate que hablando de eso, yo creo que si hacemos un ejercicio entre todos nosotros, yo no me voy a excluir definitivamente. ¿Cuántas veces mentimos en el día? Y la primera mentira que quizás decís en el día es cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Bien. ¿Ah? Bien. Y quizás no estás bien. Esa es tu primera gran mentira. Entonces, si le vas a decir la verdad al otro, podrías pensar qué le importa. Yo creo que serías más honesto en ese sentido. Más franco, sí. Sí, más honesto. Incluso, mira que
mañana tenemos reunión a las 8 de la noche porque vamos a platicar en la comunidad de esto. ¿Quiénes levanten la mano los que van a venir? Y todos los honestos, ¿verdad? Y cuando llegas te das cuenta que no habían honestos porque solo vos llegaste. Ese es el problema. Ese es un grave problema que se está viendo, y Jesús, el que se dice ser cristiano, debe demostrar ser honesto como lo mostró Jesús, y esto significa mostrarse a los demás tal cual uno es, con sus debilidades y fortalezas, sus errores y aciertos, sus fracasos y sus éxitos. Jesús se mostró débil en ciertas situaciones de la vida y no se escondió, incluso lloró en público. Ante la mirada de aquellos desgraciados que lo estaban persiguiendo y que buscaban ponerle zancadilla en todo momento, y sin embargo mostró su honestidad, su fragilidad humana, y lloró. Al mismo tiempo podríamos decir también tenía sus fortalezas, porque vaya que sí las tenía. Y una de sus fortalezas quizás era cuando contestaba las preguntas maliciosas de dardo que lanzaban los otros para hacerlo caer. La misma Sagrada Escritura lo dice, ¿no? Poniéndole trampa. Incluso la más famosa de las trampas, ahí sí mencionamos, ¿verdad? Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Como eso nos conviene, eso mencionémosle, pero ni damos el crédito de quien lo dijo. Eso también hay que tener razón. Y dijo Jesús, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No. Y dijo Platón, ahí sí, bueno, que me disculpe Platón, que me disculpe Sócrates, yo los admiro mucho, fueron grandes filósofos de la antigua Grecia, pero también el cristiano tiene a una persona a quien evocar en todo momento, porque son palabras muy sabias las que él dejó. Todo mostraba esa fortaleza. Errores, no sé si Jesús se equivocó alguna vez, no lo sé. Te soy sincero, he analizado, he estudiado. Quizás el único error y que lo llevó al suplicio fue Judas, pues, pero no sé, tenía que cumplirse la Sagrada Escritura, y vos dijiste algo muy importante. A nadie discriminó. A nadie. ¿Quién era erudito en el núcleo de Jesús, Marco? No sé si vos te acordás del erudito ahí, si había algún erudito, de algún conocedor. ¿Quién pudiera ser? Porque De tal los vez el 12, único que tenía, ¿sí? de los 12 no miro ninguno, eran pescadores, agricultores, cobrador de impuestos, uno fue guerrillero, el otro era, pero que fuera así, no, yo creo que contestando lo que estás preguntando, siempre el Señor ha escogido, como dicen las Sagradas Escrituras, lo más bajo, no los sabios. Peor diríamos hoy en día. En unas Biblias se dicen, escogió lo peor para demostrar que la sabiduría es la da, para demostrar que no es el sabio el que realmente puede transmitir. No te digo que no hayan grandes hombres sabios, no, tenemos papas increíblemente sabios, gran San Juan Pablo II, el padre, ¿cómo se llama? Ratzinger, vos, Cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, el Papa Francisco, no, otros papas han sido hombres sabios, pero en ese momento los hombres que siguieron a Jesús tenían una profesión, pero no eran eruditos, no en conocimientos. Vaya, incluso mencionaste ahí un guerrillero, ¿ah? Uno que le interesaba el dinero, celote, otro pescador, otro un odiado por los mismos de él, era el cobrador del impuesto, porque ese dinero no iba a las arcas de Israel, digamos, a las arcas religiosas, mucho menos, iba a las arcas de aquellos que los estaban pisoteando, ¿verdad? Y así podemos ver. Bueno, lo que quiero decir con esto, Marco, al final de cuentas, es que ser honesto es mostrarse tal cual uno es con las personas.
Pero, aquí viene el gran pero, tengo que presentarme con una máscara de don perfecto, de donde todo lo puedo, del impecable, del que tiene una posición económica ad hoc. Y fíjate que es una espiral. Muchísimos creen, por ejemplo, una persona que es pobre, utilicemos ese término, pobre en lo económico, él todavía puede ser más rico que los demás que están a la par de él o debajo de él, hasta que se encuentra otro núcleo donde hay alguien que tiene más que él, y así vamos a ir escalando, ¿no? Y hoy la ambición de cada quien es quién tiene más, quién es más rico, quién es más esto, pero nos acostumbramos a poner una gran máscara de yo tengo, yo también puedo, y eso te hace cometer errores gravísimos en lo económico. Y aquellos que alardean de perfección, aquellos que alardean de todólogos, esos están precisamente equivocados. Y Jesús nos enseña y nos exige ser honestos ante todo. Y él mencionó en una ocasión a alguien, le dijo también, sepulcro blanqueado. ¿Por qué razón? Porque se dio cuenta y se los dice en su cara, ustedes ponen muchas cargas pesadas a los demás que ni ustedes cumplen. ¿Qué honestidad había ahí? Y hoy te digo, Maco, nosotros tenemos un gran líder, pero no lo queremos ver como líder. Lo estamos viendo como alguien inalcanzable, como alguien que está sentado a la diestra del Padre. Y ciertamente lo está, pero que se lo ganó. ¿Ah? Se lo ganó. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando, el camino para llegar a ese nivel, al nivel de la honestidad, al nivel del amor hacia los demás. Entonces dijo alguien, ¿usted quiere ser médico? Júntese con médicos. ¿Usted quiere ser ingeniero? Júntese con ingenieros. ¿Usted quiere ser una persona de éxito? Júntese con personas de éxito. ¿Usted quiere ser cristiano? Júntese con cristianos, pues. Que ahí usted va a encontrar personas, y fíjate, Maco, cómo somos, antes de cederte la palabra. Fíjate que si mostramos un cristiano débil, no nos gusta, detestamos la debilidad. Si mostramos un cristiano que tiene errores, pin, sos un desgraciado, vos no podés, te equivocaste, este no sabe hablar, este no sabe predicar, este no sabe orar, este no sabe dirigir la asamblea, este no está bueno para eso, paremos de contar. Y si vemos cristianos fracasados, porque los hay, Maco, fracasan quizás en su empresa, fracasan quizás en su trabajo, fracasaron quizás en su matrimonio, pues al final de cuentas son seres humanos y entonces se les ataca, se les impide hasta allá incluso asistir a la asamblea, pero mira cómo somos, y eso no es lo que Jesús enseña, ni si le vamos a seguir. Si vamos a ser cristianos, juntémonos con cristianos. Pero fíjate, pues, viene alguien y, y, y te dice, por ejemplo, esta es una persona que tiene fortaleza, ¿no? No, este es un insensible. ¿Eh? También lo criticaste. Si es una persona que tiene buenos aciertos, no, porque lo ayuda el coordinador, lo ayudan los demás hermanos, que no sé qué, que no sé cuánto. Jesús no fue así. Jesús fue honesto en lo que dijo, en lo que hacía y en la forma en que lo expresaba en el momento correcto y ante las personas que tenía que hacerlo. Entonces, yo creo que esperemos que Él no nos vaya a tocar también de algún momento nos diga, aléjense de mí, malditos de mi Padre. Otra cosa que tuvo Jesús es un autocontrol bárbaro.
Y uno de los momentos más importantes del autocontrol, para que no estamos hablando del método Silva, ¿verdad? Estamos hablando del método cristiano, ¿eh? Del método que Jesús nos enseñó. Resistió a Satanás. ¿Qué control, Maco? ¿Te imaginas dormir 40 días, 40 noches, no dormir, no comer, no esto, no lo otro, y resistir todavía esos embates así? Pero vos te ponen a tu secretaria y esta te empieza a hablar bonito y ya no resististe, perdiste el control, ¿verdad? Pues no diciendo que vos lo hagas, sino es para poner un ejemplo. Entonces, ahorita que viene, hoy en estos momentos en que estamos viendo muchas situaciones, ¿cuántos no pierden el control? ¿Cuántos no han sido baleados porque no dieron la vía, por ejemplo? ¿Cuántos, por no tener un control de sus decisiones, terminan lanzándose de un puente? ¿Cuántos no tienen, por aparentar lo que no son, se endeudan con las tarjetas de crédito? Entonces, como que no le hemos aprendido a Jesús mucho. ¿Por qué razón? Porque no lo llevamos o no queremos que sea nuestro líder. Y sin embargo, Él nos enseña cómo podemos incidir en nosotros mismos, en nuestras emociones, en nuestros deseos, en nuestros comportamientos. Él nos lo enseña. Él nos lo enseña. Entonces, yo te agradecería, Marco, que continúes con otras dos características. Otras dos características del Señor, como es la que me ha costado tener, amigos, paciencia. Y en el caminar de Jesús, Él vive diferentes circunstancias y en ellas tuvo que poner en práctica la paciencia. Si querés vos, cuando les dice a los mismos apóstoles, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Ya demostrando un poquito, me están desesperando, pero miren, tomo la paciencia porque vine a enseñar paciencia. Pero ¿qué es la paciencia para poder entender esta cualidad? Y ahí nos dice que es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición, el sufrimiento sin enojo, la frustración, para no caer en la ansiedad. Y la paciencia es la habilidad de hacer la voluntad de Dios y aceptar las cosas a su tiempo. Aquí ya la practicamos un poquito más, no en relación hacia los demás, que hay que tener paciencia, sino en relación a nosotros mismos, porque nosotros somos muy impacientes ante las cosas que queremos de Dios, pero se nos olvida que hay que ver las cosas según el tiempo de Dios, su tiempo, no el mío. Así lo hizo Jesús. Y si vemos esta parte tan interesante del tiempo de Dios, ¿cuántos años pasó para que viniera Jesús? ¿Cuántos años pasó preparando Dios al mundo para enviar a Jesús? Y Jesús persevera y esperó 30 años, si ustedes quieren ver, para el cumplimiento de la misión para que lo había enviado el Padre. Él a los 12 años demuestra un poquito de impaciencia, ya tengo que irme, ya tengo que ir a cumplir para lo que fue enviado, pero no. Retoma y demuestra la paciencia y hasta los 30 años. Vemos otra actitud de paciencia cuando Él plantea su necesidad, Él plantea su deseo de querer hacer su voluntad, pero Dios, ¿qué le dice? No, no podés. Y los deseos del Señor en su corazón eran otros. ¿Y ahí qué nos demuestra? Porque entender, reflexionar sobre lo que Jesús está demostrando
es lo importante. Y nos está demostrando que la paciencia no es simplemente sobrellevar las cosas. Tengo que morir en la cruz, voy a estar ahí cuando me llamen, pues entonces me voy a morir en la cruz. No, es hacer las cosas y hacerlas bien. Y vemos que no solo en el cumplimiento de lo que el Padre le pide, la paciencia para llegar hasta la cruz, la paciencia para llegar al sufrimiento, sino la paciencia también con la gente. Un ejemplo de esto es su relación con la familia que él quería mucho, con Marta, María y Lázaro. ¿Qué pasó cuando él llegó en la muerte de Lázaro? Se puede entender en las Sagradas Escrituras que tanto Marta y María le hacen un reclamo. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto nuestro hermano. Pero el Señor entiende, comprende. No reacciona como usted y yo pudiéramos reaccionar. Hay que aprender, como Jesús nos enseña, que hay un momento, el momento adecuado. Y utiliza ese momento para enseñarnos que en nuestra vida van a haber circunstancias correctas para moldearnos, para cambiarnos, para hacernos diferentes. Ser cristiano, nos lo dice en el Evangelio de San Juan, que nosotros vamos a ser cortado todo aquello que no nos permite crecer espiritualmente, como sarmientos en la vida, nos van a podar. Y tenemos que tener paciencia en la vida para dejarnos moldear del Señor, que nos quita. O sea, que la paciencia como capacidad humana es soportar o tolerar situaciones que son molestas. Y podríamos tratar de enumerar un montón, pero cada quien de nosotros tiene una situación molesta, mi pareja, mis hijos, la familia de mi esposa, la familia de mi esposo, el trabajo. Y hay que aprender a que no nos irriten, a que no provoquen en nosotros un sentimiento de adversidad, de pleito, sino al contrario, actuemos de la manera que Dios quiere que actuemos. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Bueno, otra cualidad, ser santos. Jesús era santo. Pero la santidad de Jesús no está referida a un aspecto místico, profundo, elevado, de concentración, o un aspecto astral, de completa meditación. No, para nada. Jesús respeta la ley del Padre y llevó una vida con valores. Jesús preguntó, ¿quién de vosotros puede probar que soy pecador? Él no tenía la cola prensada como la tenemos muchos. Él no tenía algo que se le pudiera señalar, al contrario. A pesar que lo acusaron de blasfemo, endemoniado y otros aspectos. Pero ¿se lo pudieron comprobar? No. Al contrario, siempre anduvieron atentos a lo que decía, hacía, para encontrar algo con qué acusarlo. Las Sagradas Escrituras testifican que Jesús, durante su tiempo en la tierra, vivió una vida perfectamente sana. Y se le describe como sin pecado, no solo desde que nace, sino toda su vida hasta que muere. Si ustedes quieren, en el tiempo de resurrección, hay un pecado que se le puede... ¿Era soberbio? No. ¿Era orgulloso? No. ¿Era egoísta? No. ¿Era prepotente? No. ¿Humillaba? No. ¿Ofendía? No. Él amaba. Y en ese amor daba. Por eso no pecaba. Porque él prefería dar
Él prefería actuar. Y se le reconoce como aquel que no cometió pecado. Es que a veces leo artículos en Facebook o en Internet de gente que anda buscando darle la vuelta para señalarlo, para quitarle el valor que Jesús tiene en la vida de la humanidad, en la vida de cada uno de nosotros. Pero a él se le conoce como aquel que no conoció pecado. Y hay un apóstol que es el que tiene la actitud que nosotros debemos de tener y llegar a la conclusión: en Jesús no hay pecado. No se le puede encontrar, ¿no? En cambio nosotros sí, pero si nosotros tomamos este ejemplo y vivimos como verdaderos cristianos, vamos a llevar una vida sin pecado. Y fíjate que la traducción a nuestros días, porque no todos, muchos les gustan que les digan pecadores, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro hermano Lucas pone un comentario, pues le doy lectura y él dice, también Jesucristo fue muy sincero cuando le decía a los pecadores raza de víboras, ¿verdad? Y de hecho, pues era parte de lo que mencioné acerca de la honestidad al decirle a las personas las cosas. Y también tendríamos que estar en esa época para entender muchas acciones de Jesús que nosotros prácticamente no logramos entender por nuestro entorno cultural actual. Y uno de esos entornos culturales actuales, Maco, es el hacerse la víctima, ¿no? Y el actuar egoístamente, y eso abunda en esta sociedad hoy en día. Hoy lo dicen hasta los jóvenes, dicen, se hizo la víctima. La viste. O sea, La cabal, viste. la víctima. La Ay, viste. porque que buscan compasión, ¿no? O sea, para todo buscas compasión, Maco. O sea, que fíjese que venía el tren y se me pinchó la llanta. Esa es nuestra forma natural de hablar acá, se me pinchó la llanta. Entonces ya, ay, quiere que le digas pobrecito, ay, contame cómo te sentiste, y ya. Si eso sucede, si carga llanta lisa, pues téngalo por seguro que eso le va a suceder. Es que venía y me para el de metro y me pide los papeles, pero si hay un retén, pues probablemente a usted le tocó la suerte ese día y punto. Pero no hay que victimizarse. Y Jesús no se victimizó. No. Eso es algo muy interesante a pesar de la problemática que tenía. Él decía, bueno, ¿me quieres seguir? Bueno, ven que no, que la zorra, no sé qué dijo, tienen donde apoyar la cabeza y yo no lo tengo, ¿no? Pero no estaba victimizando, le está diciendo a la gente, mira, si quieres seguir esto, soy lo que yo soy, entonces venite. Es que lo torcemos tanto todo, como vos dijiste anteriormente, y es cierto. Entonces, nosotros los cristianos no estamos llamados a que sientan compasión de nosotros. Al contrario, nosotros tenemos que sentir compasión hacia los demás. Y Jesús mostró momentos muy puntuales en esa su compasión. Yo no voy a darles aquí una gran lectura de textos bíblicos y todo eso porque ya está, pero fíjate que hay uno que se menciona mucho, donde él miró a la gente y sintió compasión de ellos porque estaban vejados, abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Y eso, pues nosotros tenemos muchísimos de esta gente que está así, que se siente así, Maco. Pero hay otros que abandonaron al pastor, que se salieron del redil, que detestan, que ya no escuchan la voz del pastor, ¿eh?
Y sin embargo, ahí está Jesús sintiendo compasión por estos también, que deja todo un redil con 99 y se va en busca de aquella famosa, ¿verdad? Pero se le huye, se le sigue escondiendo. Hoy estaba hablando con unos hermanos de algunas comunidades, Macu, y da tristeza cuántos ya no regresaron. Da tristeza oír eso. Entonces, fíjate, nosotros conocemos gente que realmente está pasando por penas espirituales, por penas de situaciones extremas en su matrimonio, en su familia, y sin embargo no se les busca tal vez sentir compasión, aconsejarles, hablarles del amor de Dios, hablarles de Jesucristo, porque a veces los católicos hasta eso tenemos miedo. Entonces Jesús fue muy compasivo. Y voy a tratar en un minuto, Maco, de hablar de otra cosa que Jesús hizo muy importante y que eso nos retuerce el hígado, nos humilla hasta donde ya no, que es el perdonar. Y el que no perdona es un orgulloso. Pero el que perdona, no decirte yo te perdono, no, es que el perdón se demuestra. El perdón se demuestra. Y es algo que le cuesta al ser humano. Entonces, si tiene un líder, ¿para qué lo tiene? Pues hay que ver a Jesús como un líder. Hay que verlo como una persona digna de imitar, digna de seguir. Vos en tu exposición pues hablaste mucho también del aspecto y del enfoque espiritual, que no es malo, al final de cuentas a eso estamos llamados. Y yo me enfoqué más en la realidad del ser humano, ¿verdad? Entonces, sos capaz de imitar a Messi, sos capaz de imitar a, ¿cómo se llama el otro que está en Arabia? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, correcto. Sos capaz de imitar a Shakira, sos capaz de imitar a aquella que causó sensación, Maco, en un tiempo porque hablaba muy mal de los hombres. Paquita. Paquita del barrio. Date cuenta. Y ahí todos admiraban porque le decían al hombre rata de dos patas, creo yo, una de las canciones que más pegó, porque se identificó con muchas mujeres que estaban dolidas, que estaban resentidas. ¿Y por qué no identificarse con Jesús? ¿Por qué no identificarse con ese líder que llegó más allá que estos? Yo te digo, Messi no va a dar la vida por vos, ni Cristiano Ronaldo, ni va a dar la vida por vos tampoco Shakira. Ella está dando la vida por la fama ahorita, que eso es lo que le interesa, y está aprovechando su ruptura sentimental y llenando haciendo con sus canciones también un barullo mediático para que la gente y ahí estará, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, Jesús sin tanta bulla, sin tanto escándalo, sin jugar fútbol, sin meterse a cantar, sin hacer esto y lo otro, 2023 años a la fecha. Y sus palabras siguen sonando. Y es profético. El mundo cambiará, las cosas cambiarán, mas mis palabras permanecerán. Yo con eso concluyo, Marco, porque no me quiero meter mucho al sentido de perdonar, porque mira, esta es una catequesis prácticamente. Y la Biblia está ahí, las palabras. Es un tema que si lo podíamos sacar en unas 10 horas, digo yo, el tema del perdón. Correcto. Pero cerremos con esa parte que lo copia, porque me gusta, no es solo de Jesús, también lo dice, ¿cómo se llama el primer mártir de la iglesia, vos? Esteban. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y con eso concluimos. Con eso cerramos este programa, invitando a los hermanos y hermanas
a que verdaderamente seamos imitadores de Cristo. Hablamos de 10 características, pero miren, híjole, cada paso de Jesús es una característica que nos deja un ejemplo. ¿Cuántas viste la vez pasada que eran más o menos, Marco? Nosotros quedamos en 10. Había en 60, pero realmente cuando ya te sentás e interpretás, esas 60 se quedan cortas. Pero con estas 10, o una en una que vayamos desarrollando a través de nuestra fe, llegaremos a ser cristianos. Mientras nos dejemos influenciar por lo del hombre, por lo del mundo, nos dejemos llevar por lo mismo que nos dice la palabra de Dios, no se dejen arrastrar por la corriente del mundo. En todos los campos, mis hermanos. No hablo de vicios, no hablo de pecados mortales, no. Hablo de actitudes sencillas, humildes y prácticas que nos enseña Jesús. Cerremos un momentito nuestros ojos y démosle gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos trasladar estas cualidades de Jesús. Te pedimos, Padre, perdón, porque a pesar de conocer, de saber y de platicar en ciertos momentos de estas cualidades de Jesús, no las hacemos vida en nuestra vida. Por eso hoy clamamos el poder y la fuerza del Espíritu Santo para que nos tome de sus manos y nos lleve por la vida aplicando y viviendo estas características. Gracias, Señor, por este momento, por esta noche, por utilizarnos y por aquellos que van a escuchar y poner en práctica este mensaje. Hermanos y hermanas, Dios los siga bendiciendo, llenando de todas sus necesidades sean satisfechas a través de Él, y les decimos muy buenas noches, hasta un próximo programa. Dios les bendice, hermanos, paz y bien. Bueno, ya está. Finalizamos.